El pomo de latón de la cocina quema de frío a las 6 de la mañana. Es un frío seco que se clava en los dedos y llega hasta los huesos. A esta hora el mundo todavía está en un silencio sepulcral. Solo se oye el zumbido eléctrico de la cafetera automática. Yo ya estaba vestida con mi traje de jefa de logística. Llevo 8 años trabajando en la misma empresa de transporte internacional. Mi vida se basa en coordinar contenedores que cruzan océanos enteros. Manejo rutas complejas desde China hasta el puerto de Valencia. Mi sueldo es de 3.500 euros netos cada mes. A veces recibo bonificaciones trimestrales de 1.500 euros adicionales. Soy una mujer de soluciones rápidas y decisiones muy precisas. El director Valenzuela siempre dice que soy su activo más valioso. Él confía en mi capacidad para desbloquear cualquier aduana difícil. Mi mente funciona como un cronómetro suizo bajo presión constante. Pero en mi propia casa me sentía como un mueble invisible. Alberto entró a la cocina arrastrando los pies y bostezando. Él trabaja como ingeniero de diseño en una constructora local. Su sueldo es de 2.500 euros estables pero fijos. Llevamos 5 años casados en un piso luminoso de Madrid. Yo pensaba que éramos un equipo sólido y bien engrasado. Él pidió un café sin siquiera mirarme a la cara esta mañana. Su vibra era extraña y se sentía una tensión eléctrica. Me dijo que necesitaba hablar de un asunto financiero importante. Pensé que quería proponer un viaje especial por nuestro aniversario. O quizás sugerir la compra de un coche nuevo para ambos. Pero sus palabras fueron una bofetada de hielo en mi rostro. Dijo que quería gestionar nuestro dinero por separado de ahora en adelante. Añadió con desprecio que estaba harto de mantenerme cada día. Imagínate el nivel de descaro que tuvo este hombre conmigo. Yo pago el alquiler íntegro y la mayoría de las facturas. Él se gasta su sueldo en gadgets caros y relojes inteligentes. Pero ahí estaba él queriendo darme lecciones de economía doméstica. Sentí un nudo de rabia ardiente cerrándose en mi garganta. Mi marido me estaba haciendo un gaslighting de manual en mi cara. Él cree que su dinero es el único que sostiene nuestro hogar. Olvidó por completo que mis manos sostienen toda su comodidad diaria. Recordé de inmediato todas las cenas familiares de los sábados. Cada semana alimentamos a toda su familia en nuestro salón. Vienen su hermano Raúl y su mujer Marina con mucha hambre. Traen a sus 3 hijos pequeños para que corran por la casa. Mateo, Leo y Mía dejan siempre el sofá lleno de manchas. Mi suegra, doña Elena, siempre tiene una crítica ácida preparada. Ella dice que a mi estofado de ternera le falta un punto de sal. Pero nunca olvida traer sus envases vacíos para llevarse las sobras. Yo pago esa carne de primera calidad con mi propio esfuerzo. Alberto asiente a cada comentario que hace su madre con devoción. Él nunca ha puesto un solo euro para financiar esos banquetes. Y ahora tiene la audacia de llamarme mantenida frente al café. Me quedé mirándolo fijamente durante un minuto eterno y frío. Él evitaba mi contacto visual mientras miraba su móvil nuevo. Ese teléfono de alta gama que yo misma le ayudé a financiar. En ese preciso momento algo hizo un clic definitivo en mi cabeza. Mi mente de logística empezó a calcular nuevas rutas de escape. Si él quería independencia total, se la iba a dar con intereses. Iba a ser la lección de negocios más cara de toda su vida. Acepté su propuesta con una sonrisa gélida que lo desconcertó. Alberto pareció aliviado porque no hubo gritos ni tampoco llanto. No sabía que acababa de firmar su propia sentencia de hambre. Él pensó que yo era la parte pasiva de este contrato matrimonial. Pero yo siempre he sido el motor activo que genera la riqueza.
Mi marido cree que la libertad financiera es solo para su bolsillo. Pronto descubrirá que la libertad tiene un precio muy alto. El director Valenzuela me llamó al móvil justo en ese momento. Teníamos un problema grave con un proveedor en el puerto de Vigo. Le dije que lo solucionaría en menos de una hora de reloj. Salí de casa sin despedirme de Alberto con un beso habitual. El aire de la calle me devolvió la claridad que necesitaba. Fui directa a mi oficina y me encerré en mi despacho privado. Las paredes están llenas de mapas y gráficos de rendimiento anual. Mi secretaria me trajo un segundo café cargado y sin azúcar. Empecé a revisar mis extractos bancarios de los últimos 3 años. Las cifras hablaban con una claridad que me asustó bastante. He gastado más de 6.000 euros anuales solo en sus familiares. Eso sin contar los regalos de Navidad y los cumpleaños caros. Alberto solo aporta 100 euros al mes para los gastos comunes. El resto de su dinero desaparece en sus caprichos personales. Él cree que vive en un hotel de 5 estrellas con todo incluido. Pero hoy se le acaba la estancia gratuita en mi presupuesto. Llamé a mi mejor amiga Beatriz para contarle todo el drama. Ella se quedó en silencio un segundo por pura incredulidad. Me dijo que el comportamiento de Alberto era patético y muy cringe. Beatriz siempre ha sabido que él se aprovecha de mi generosidad. Ella me recomendó que fuera implacable con cada céntimo de euro. No pensaba retroceder ni un solo paso en esta nueva guerra. Mi plan empezó a dibujarse con una precisión logística militar. Compré una libreta roja para anotar cada gasto individual de la casa. También compré etiquetas adhesivas para marcar mi propiedad privada. Alberto cree que el champú y el detergente aparecen por arte de magia. Cree que las toallas limpias y el pan fresco son derechos naturales. Pero a partir de mañana todo tendrá un precio etiquetado y claro. Esta noche dormiré tranquila sabiendo que ya no soy su cajera. Mañana empieza mi verdadero glow-up de poder y autonomía real. Ya no seré la esposa abnegada que cocina para invitados ingratos. Seré la socia que cobra por cada servicio prestado en el hogar. La gestión separada será su peor pesadilla y mi mayor victoria. He pasado años siendo el pilar invisible de esta familia rota. Ahora ese pilar se va a mover y todo el edificio va a temblar. No me importa el caos que se avecine en las próximas semanas. Estoy preparada para ver cómo se desmorona su falsa superioridad. Alberto buscaba libertad y yo le daré una soledad absoluta. Mi cuenta bancaria personal será mi fortaleza y mi mejor refugio. El director Valenzuela entró de nuevo para felicitarme por Vigo. Me dijo que mi eficiencia no tiene comparación en toda la industria. Sonreí pensando que mi eficiencia doméstica sería aún mayor. Ya no hay espacio para parásitos en mi presupuesto de este año. El sol entraba por la ventana de la oficina con mucha fuerza. Sentí que recuperaba el control de mi vida por primera vez. No hay vuelta atrás en este camino hacia la justicia financiera. Alberto aprenderá lo que cuesta mantener el estilo de vida que tiene. Cada filete y cada gota de vino tendrán un coste directo para él. Mi suegra también tendrá que aprender a comprar su propia comida. Ya no habrá más táperes llenos de mi esfuerzo para sus hijos. La era de la generosidad sin límites se ha terminado para siempre. Mañana el frigorífico amanecerá dividido por fronteras de papel. Alberto verá mi nombre en cada producto que yo he comprado hoy. Él tendrá que ir al supermercado con su propio dinero y tiempo. Veremos cuánto dura su orgullo de ingeniero cuando tenga hambre. Su actitud de esta mañana ha borrado todo rastro de ternura en mí. Me llamó mantenida cuando yo soy la que paga su existencia cómoda. Ese es el mayor error que un hombre puede cometer con una mujer.
Menospreciar el trabajo invisible es una forma de violencia sutil. Pero yo no soy una víctima y nunca permitiré que me traten así. Soy Lucía Valente y manejo el caos con una mano de hierro. Mañana el juego cambia y yo tengo todas las cartas ganadoras. Mi marido quería ser moderno y ahora conocerá la modernidad cruda. Cada paso de mi plan está diseñado para su total aprendizaje. No habrá compasión cuando vea su plato vacío el próximo sábado. La familia Valente va a conocer a la verdadera Lucía esta semana. Una mujer que sabe sumar y restar sin equivocarse nunca. El frío del pomo de la cocina ya no me asusta en absoluto. Ahora ese frío vive dentro de mi corazón para protegerme de él. La logística de mi nueva vida comienza en este preciso instante. Soy Lucía Valente. Las 3 pantallas gigantes de mi despacho en la oficina brillan con un azul eléctrico constante cada mañana. Trabajo rodeada de mapas digitales que muestran barcos cargueros cruzando el Océano Índico en tiempo real. Soy la jefa de logística y mi mundo se mide en coordenadas exactas y tiempos de entrega críticos. El director Valenzuela confía en mi visión estratégica para evitar desastres en las aduanas internacionales. Recuerdo un martes especialmente difícil donde detuvieron 3 contenedores de piezas electrónicas en el puerto de Shanghái. Mi pulso no tembló mientras coordinaba rutas alternativas con proveedores rusos y agentes de transporte locales. Me sentía una mujer en modo activo total mientras manejaba presupuestos de millones de euros con soltura. Mis decisiones salvaban el margen de beneficio de la empresa cada trimestre sin excepción alguna. Logré liberar la mercancía en tiempo récord y recibí una felicitación pública frente a todo el equipo. Me gustaba esa sensación de poder y control absoluto sobre mi entorno profesional diario. Era una líder respetada que dominaba la complejidad técnica de la cadena de suministro global. Pero esa misma noche llegué al apartamento de Madrid y la realidad cambió de forma drástica. El silencio de la casa se rompió por el sonido metálico de la consola de Alberto en el salón. Mi marido estaba hundido en el sofá con sus auriculares de cancelación de ruido puestos. Ni siquiera levantó la mirada para saludarme cuando entré con mi maletín pesado en la mano. Dejó su plato de la cena con restos de comida sobre la mesa de cristal italiana. La cocina estaba llena de migas y manchas de café que él no se molestó en limpiar. En ese instante me sentí en una posición pasiva y degradante dentro de mi propio hogar. Pasé de gestionar el comercio internacional a recoger calcetines usados del suelo del pasillo principal. Alberto vivía en una burbuja de privilegio donde las tareas domésticas eran simples milagros invisibles. Él pensaba que el papel higiénico y el detergente de lavavajillas crecían solos en los armarios. Mi esfuerzo profesional financiaba un estilo de vida que él consumía sin mostrar el menor agradecimiento. Yo ganaba 3.500 euros netos y pagaba casi la totalidad de nuestras facturas comunes. Mi marido ganaba 2.500 euros, pero su dinero parecía evaporarse en caprichos tecnológicos personales. Compraba relojes inteligentes cada 6 meses y mandos de edición limitada para sus juegos favoritos. Su cuenta bancaria era un refugio privado mientras la mía era el motor público de la casa. Nunca se preguntaba cuánto costaba el aceite de oliva virgen extra o la carne de ternera. Simplemente abría el frigorífico y esperaba encontrar comida deliciosa lista para ser calentada al momento. Esa desconexión total con el coste de la vida me generaba una frustración interna muy profunda. Sentía que mi marido me aplicaba un gaslighting doméstico muy sutil y constante. Me hacía creer que su presencia era suficiente aporte para mantener nuestra convivencia en equilibrio. Pero la realidad era que yo sostenía toda la estructura económica y logística del matrimonio. Yo era el engranaje invisible que permitía que su vida fuera cómoda y totalmente libre de preocupaciones. Esta dinámica injusta se volvía todavía más evidente cuando llegaba el ritual de los sábados por la tarde. Recuerdo el peso de las bolsas del supermercado marcando mis manos con surcos rojos muy profundos. Gastaba más de 120 euros en comida de alta calidad para alimentar a su familia ingrata.
Compraba pollos de corral y verduras frescas de la zona para preparar banquetes dignos de un rey. Alberto se limitaba a poner la mesa con una desgana que me resultaba insoportable de ver. A la 1 en punto el timbre de la puerta anunciaba la llegada de los Valena. Doña Elena entraba primero con su abrigo de piel y su mirada cargada de juicios negativos. Mi suegra recorría el salón con un dedo buscando polvo en los estantes más altos de la librería. Siempre encontraba algo que criticar sobre mi gestión de la limpieza o la decoración del salón. Me decía que el sofá estaba demasiado desgastado por el uso diario de los niños pequeños. Luego aparecían Raúl y Marina con sus 3 hijos gritando por todo el pasillo de la casa. Mateo y Leo saltaban sobre los cojines de seda mientras sus padres los ignoraban por completo. Mía correteaba por la cocina intentando tocar los fogones encendidos mientras yo vigilaba el horno. Marina se sentaba en el comedor quejándose de lo agotada que estaba por la crianza de sus hijos. Decía que no tenía tiempo ni para ducharse mientras yo le servía una copa de vino caro. Raúl hablaba con Alberto sobre el último modelo de coche eléctrico que quería comprarse el próximo año. Ninguno de ellos se ofrecía a ayudarme con las fuentes de comida caliente que salían de la cocina. Yo me movía entre los invitados como una camarera invisible y eficiente en mi propio salón. Servía el estofado de ternera que me había costado 4 horas de preparación lenta al fuego. Doña Elena probaba la carne y ponía una mueca de insatisfacción que me partía el alma. Decía que la salsa estaba un poco clara y que la carne necesitaba más tiempo de cocción. Sin embargo, repetía plato 2 veces mientras criticaba el punto de sal de mis ensaladas frescas. La vibra en la mesa era una mezcla de arrogancia familiar y consumo desmedido de mi energía personal. Alberto reía las gracias de su hermano mientras se servía la mejor parte del asado sin preguntar. Me sentía utilizada por personas que no aportaban ni un solo euro a mi economía doméstica. Los niños dejaban el suelo lleno de restos de comida y manchas de zumo de naranja natural. Raúl y Marina disfrutaban de la comida como si estuvieran en un restaurante de lujo gratuito. Lo más cringe de la tarde era ver a Doña Elena sacar sus envases de plástico vacíos. Los traía en una bolsa de tela escondida para llevarse las sobras de toda la semana. Empezaba a llenar los táperes con el pollo restante y el estofado sobrante sin pedir permiso. Decía que era una pena tirar comida tan rica y que así ayudaba a su hijo Raúl. Yo miraba cómo desaparecía el presupuesto de mi semana en los bolsos de mis parientes políticos. Alberto asentía con la cabeza y le decía a su madre que se llevara también el postre casero. Él no entendía que esa tarta de frambuesas frescas me había costado 20 euros de ingredientes. Para él todo era gratis porque él no veía las facturas ni tampoco el esfuerzo físico. Sentía que mi marido y su familia me trataban como a una proveedora de servicios pasiva. Olvidaban que yo era una mujer con una carrera exitosa y un salario superior al suyo. Mi marido se sentía el centro del universo mientras yo era solo la periferia que lo alimentaba. Alberto nunca me preguntaba si necesitaba un descanso después de una semana de trabajo intenso. Simplemente daba por hecho que yo disfrutaría cocinando para 10 personas durante todo el fin de semana. Él usaba su sueldo para invitar a sus amigos a ver el fútbol y beber cervezas artesanales. Fonseca era su nuevo colega de la oficina que siempre le hablaba de su divorcio traumático. Ese hombre sembraba dudas en la cabeza de mi marido sobre la propiedad de nuestro dinero común. Alberto volvía de esas quedadas con una actitud mucho más distante y calculadora conmigo. Empezó a preguntarme en qué gastaba exactamente el dinero de nuestra cuenta compartida de ahorro. Yo le mostraba las facturas del alquiler y la electricidad con una paciencia que se estaba agotando. Me di cuenta de que él estaba buscando una forma de proteger sus caprichos del gasto familiar. Quería que yo siguiera pagando la comida, pero él quería gastar más en sus juguetes digitales. Esta revelación me produjo un escalofrío de decepción que me dejó el corazón helado. Mi marido estaba planeando una traición financiera mientras yo le preparaba su cena favorita cada noche. Me sentía estúpida por haber sido tan generosa con un hombre que solo pensaba en sí mismo.
Las facturas de los suministros habían subido por el uso excesivo de los aires acondicionados en verano. Él nunca apagaba las luces de su cuarto de juegos al salir a cenar a la cocina. Yo iba detrás de él apagando interruptores y cerrando grifos para salvar unos pocos euros. Mi mentalidad de logística me obligaba a optimizar los recursos para poder ahorrar algo de dinero. Pero Alberto derrochaba mi esfuerzo como si fuera un manantial infinito de recursos económicos y físicos. Recordé el momento exacto en que decidí que las cosas tenían que cambiar de forma radical. Fue un domingo por la tarde mientras limpiaba las manchas de chocolate del sofá de mi salón. Miré mis manos cansadas y mis uñas rotas por el trabajo doméstico constante de todo el día. Alberto estaba en la habitación de al lado riendo a carcajadas con sus amigos por internet. Él no tenía ninguna preocupación en el mundo porque yo me ocupaba de todas sus necesidades básicas. En ese instante comprendí que yo era la única responsable de mi propio agotamiento personal y financiero. Había permitido que mi valor se diluyera en una rutina de servidumbre disfrazada de amor matrimonial. Mi marido no me veía como a una socia igualitaria, sino como a una infraestructura doméstica útil. Yo era la luz que se encendía y el agua que salía del grifo para él. Me dolió aceptar que el hombre que amaba me consideraba una pieza reemplazable de su comodidad personal. Pero mi orgullo de jefa de logística despertó con una fuerza que me sorprendió a mí misma. Ya no iba a ser la mujer que financiaba la pereza de un hombre egoísta y su familia. Iba a demostrarle a Alberto el verdadero coste de la vida que él disfrutaba sin esfuerzo alguno. Cada gramo de arroz y cada vatio de luz empezarían a tener un nombre y un dueño. El director Valenzuela siempre dice que lo que no se mide no se puede gestionar correctamente. Así que empecé a medir cada céntimo que salía de mi bolsillo para beneficio de terceras personas. Preparé una hoja de cálculo oculta donde anotaba cada gasto que Alberto no cubría con su sueldo. Los números eran un grito de auxilio que mi propia razón ya no podía ignorar por más tiempo. 6.000 euros al año en comidas familiares era una cifra que me resultaba totalmente obscena ahora. Ese dinero podría haber sido mi fondo de inversión o el viaje de mis sueños a Japón. En cambio se había convertido en la grasa abdominal de mis cuñados y en los táperes de doña Elena. La rabia se transformó en una calma gélida y muy peligrosa para el futuro de nuestra relación. Empecé a mirar a Alberto como a un proveedor de logística que no cumple con sus contratos básicos. Su falta de implicación doméstica era un incumplimiento grave de nuestras cláusulas matrimoniales de convivencia. Él seguía en su mundo feliz sin sospechar que su proveedor principal estaba a punto de cerrar. La independencia económica que él tanto deseaba se convertiría en su mayor castigo físico y mental. No sabía que estaba a punto de perder el acceso al hotel de lujo que yo regentaba. Sus palabras sobre estar harto de mantenerme fueron el detonante final de esta guerra fría. Mi glow up no sería solo estético, sino que sería una transformación de mi poder real. Dejaría de ser el engranaje invisible para convertirme en el muro infranqueable de su presupuesto personal. Estaba lista para ver cómo su estructura de privilegios se derrumbaba ante sus propios ojos incrédulos. Mi marido quería ser un hombre moderno y ahora conocería la modernidad más absoluta y despiadada. Soy Lucía Valente. El verdadero veneno no se cocinó en nuestra cocina. Aquella amargura nació lejos del calor de nuestro hogar. Surgió en los pasillos fríos de la constructora donde trabaja Alberto. Se alimentó del rencor de un hombre llamado Fonseca. Todo empezó un martes lluvioso en la capital. Yo había salido temprano de mi oficina de logística. Había resuelto un conflicto con un cargamento de seda china. Me sentía poderosa y llena de energía positiva. Decidí darle una sorpresa a mi marido en su despacho. Quería invitarlo a almorzar en ese restaurante italiano que tanto le gusta. Caminé por el pasillo de la constructora con paso firme. El suelo de mármol gris devolvía el eco de mis tacones. Me detuve antes de llegar a su puerta entreabierta. Escuché una risa ronca que no reconocí al principio. Era Fonseca. Él es el compañero de departamento que siempre parece amargado.
Es un hombre que desprende una vibra muy pesada y negativa. Fonseca hablaba con un tono de superioridad que me molestó. Decía que todas las mujeres son buscadoras de fortuna. Alberto escuchaba en silencio absoluto. Su silencio me dolió más que cualquier palabra ofensiva. Fonseca le contaba los detalles de su divorcio traumático. Decía que su exmujer le había quitado hasta los muebles. Afirmaba que ella nunca había trabajado de verdad en casa. Escuché cómo le aconsejaba a Alberto proteger su dinero ahora. Alberto respondió con una voz que me pareció extraña. Dijo que yo ganaba mucho más que él cada mes. Fonseca soltó una carcajada que sonó metálica y cruel. Le dijo que eso no importaba para nada. Afirmó que yo usaba mi sueldo para mis lujos personales. Insinuó que él terminaba pagando el estilo de vida de ambos. Mi sangre se heló al escuchar semejante mentira. Sentí una presión enorme en el centro del pecho. Alberto no me defendió en ese momento crítico. Él simplemente preguntó cómo podía cambiar las cosas. Fonseca le explicó su teoría de las cuentas separadas. Le dijo que era la única forma de ser libre. Alberto suspiró como si estuviera cargando un peso enorme. Me alejé de la puerta sin hacer el menor ruido. No quería que me vieran con las lágrimas en los ojos. El ascensor tardó una eternidad en llegar a mi planta. Sentí que el aire me faltaba en ese espacio cerrado. Salí a la calle y dejé que la lluvia me mojara. Mi mente de logística empezó a procesar toda la información. Me di cuenta de que mi marido me veía como un gasto. Él ignoraba que yo pagaba casi todo lo importante. Fonseca le estaba haciendo un gaslighting financiero de manual. Estaba sembrando dudas donde antes había confianza plena. Llegué a casa y me senté en el sofá a oscuras. Las sombras del salón parecían burlarse de mi ingenuidad. Recordé cada vez que pagué la cena sin decir nada. Recordé los viajes que financié con mis bonos anuales. Alberto siempre aceptaba esos regalos con una sonrisa tranquila. Nunca pensé que guardara tanto resentimiento en su interior. Él se sentía un actor pasivo en su propia vida económica. Yo era el activo que generaba la seguridad de nuestro hogar. Me sentí muy cringe al recordar mi propia generosidad. Había sido la proveedora de un hombre que me despreciaba. Mi propio marido me veía como una amenaza para su futuro. Esa revelación cambió algo profundo dentro de mi alma. Ya no sentía la misma ternura por él esa tarde. Escuché la llave girar en la cerradura a las 6. Alberto entró silbando una melodía que me resultó irritante. Dejó su maletín en el suelo con un gesto descuidado. Me saludó con un beso rápido que esquivé con elegancia. Él no notó mi cambio de humor al principio. Se puso a hablar de lo cansado que estaba del trabajo. Mencionó a Fonseca como si fuera un sabio o un gurú. Dijo que su compañero tenía una visión muy moderna. Me preparé una copa de vino tinto para mantener la calma. Mis manos temblaban un poco al sostener el cristal fino. Alberto se sentó a cenar lo que yo había preparado. Era un pollo al curry con especias traídas de la India. Él comía con ganas mientras miraba su móvil nuevo. De repente levantó la vista y me miró fijamente. Dijo que debíamos hablar seriamente sobre nuestro presupuesto. Usó exactamente las mismas palabras que le escuché a Fonseca. Me habló de independencia y de justicia distributiva. Sentí que estaba escuchando un guión escrito por otra persona. Sus ojos no tenían la chispa de cariño de antes. Había una frialdad calculadora que me dio mucho miedo. No era el Alberto que conocí en la universidad. Era un desconocido alimentado por el odio de un divorciado. Mantuve el silencio durante toda su larga explicación. Él hablaba de repartir los gastos de forma milimétrica. Decía que quería controlar su propio sueldo por fin. Afirmaba que yo gastaba demasiado en tonterías innecesarias. Me dolió que llamara tontería a la comida de calidad.
Se refería a los fines de semana con su familia. Esos días donde yo alimentaba a 7 personas extra. Él pensaba que los pollos de corral eran un capricho mío. No entendía que lo hacía por amor a sus hermanos. Mi marido estaba cegado por una envidia muy oscura. Fonseca le había convencido de que yo era su enemiga. Me llamó mantenida y el mundo se detuvo por completo. Esas palabras se clavaron como cuchillos en mi orgullo. Yo soy la jefa de logística de una multinacional. Manejo crisis mundiales con una sola llamada telefónica. No soy la mantenida de nadie en este planeta. Sentí un fuego interior que quemó toda mi tristeza. La decepción se transformó en una estrategia fría. Si él quería números, entonces tendría números reales. Iba a demostrarle lo que cuesta mi trabajo invisible. Mi glow up no sería solo para las redes sociales. Sería un cambio total en mi estructura de poder. Alberto seguía hablando de su libertad financiera soñada. No sabía que estaba abriendo la caja de Pandora. Su actitud era tan arrogante que me resultó patética. Él se sentía el dueño de la verdad absoluta esa noche. Yo solo asentía mientras trazaba un plan maestro. Cada frase suya era un clavo más en su ataúd. Fonseca no le contó la parte difícil del divorcio. No le dijo que la soledad también tiene un precio. Me levanté de la mesa sin terminar mi cena deliciosa. Fui al despacho y encendí mi ordenador personal. Abrí una carpeta nueva que llamé Proyecto Independencia. Empecé a descargar todos los recibos de la tarjeta. Los números no mienten nunca en una auditoría seria. Vi los 1.000 euros en ropa que le compré el mes pasado. Vi los gastos de la revisión técnica de su coche. Todo eso salió de mi cuenta bancaria personal. Alberto pensaba que esas cosas se pagaban solas. Tenía una desconexión total con la realidad económica. Mi marido vivía en una fantasía de soltero adinerado. Pero su riqueza dependía totalmente de mi esfuerzo. Llamé a Beatriz para contarle mi descubrimiento final. Ella gritó de indignación al otro lado de la línea. Me dijo que Alberto era un parásito con corbata. Beatriz me sugirió que empezara a cobrarle el alquiler. Me reí al imaginar su cara de sorpresa absoluta. Mi amiga tenía razón sobre el gaslighting constante. Alberto me hacía sentir culpable por gastar mi dinero. Era una táctica para que yo pagara todavía más. Pero esa dinámica se acababa de romper hoy mismo. No habría más cenas gratis para su madre criticona. No habría más regalos para sus sobrinos malcriados. El director Valenzuela me envió un mensaje urgente. Había un problema en la aduana de Hamburgo esta vez. Respondí con una frialdad que asustó a mi propio jefe. Le dije que la solución tendría un coste adicional. Él aceptó las condiciones sin hacer ninguna pregunta. Así es como funciona el mundo real de los negocios. Alberto aprendería esa lección de la forma más dura. Cerré el portátil y me miré en el espejo del pasillo. Vi a una mujer que ya no tenía miedo de nada. Mis ojos brillaban con una determinación casi peligrosa. Alberto estaba en el salón viendo un partido de fútbol. Me pareció un hombre pequeño y muy vulnerable. Él no tenía las herramientas para sobrevivir sin mí. No sabía cómo poner una lavadora sin estropear la ropa. No conocía el precio de un cartón de leche desnatada. Su ignorancia sería mi mejor aliada en esta guerra. Me acosté en la cama y sentí un alivio inmenso. Ya no tenía que fingir que todo estaba perfecto. La máscara se había caído por fin esa misma tarde. Alberto dormirá tranquilo hoy sin sospechar nada. Mañana despertará en un mundo con fronteras claras. Mi dinero se quedará en mi bolsillo para siempre. Su amargado amigo Fonseca será su único consuelo. Espero que sepa cocinar sus propias empanadillas. Espero que le guste limpiar el polvo de los estantes. Mi valor no depende de la opinión de un ingeniero.
Soy una profesional del éxito y la gestión eficaz. Mi hogar dejará de ser una ONG para ingratos. Esta noche sueño con barcos que llegan a puerto. Mañana el puerto será mi propia libertad recuperada. Alberto pidió guerra y yo le daré una rendición total. Él buscaba la cuenta separada y la encontrará. Veremos cuánto dura su sonrisa de hombre libre. La logística de mi venganza está en marcha ahora. Cada detalle ha sido calculado con precisión quirúrgica. Mi marido pronto extrañará mi generosidad perdida. Pero ya será demasiado tarde para pedir perdón. El daño ya está hecho y no tiene reparación posible. Algunas palabras no se pueden borrar con disculpas. Su desprecio ha matado mi respeto por él hoy. Mi corazón se ha vuelto tan frío como el mármol. No hay marcha atrás en esta decisión tan firme. El proyecto Independencia ha comenzado con éxito. Mañana el sol brillará de forma diferente para mí. Alberto será solo un compañero de piso con gastos. Yo seré la dueña absoluta de mi destino financiero. Fonseca podrá estar orgulloso de su gran alumno. Pero su alumno terminará comiendo pan seco. Mi risa será la última que se escuche aquí. La traición se paga con una soledad muy cara. Mi marido pensaba que yo era su sombra pasiva. Mañana descubrirá que yo soy el sol que lo ilumina. Sin mi luz su vida será un invierno perpetuo. Ya no me importa su bienestar ni su comodidad. He pasado demasiado tiempo siendo la salvadora. Ahora es el momento de salvarme a mí misma. La revelación de hoy ha sido mi mayor regalo. Me ha abierto los ojos ante la cruda realidad. Ya no hay espacio para el amor en esta cuenta. Solo hay espacio para la justicia y el respeto. Alberto aprenderá a valorarme a través de la falta. Sentirá el vacío de mi atención en cada rincón. Su orgullo será su propia trampa mortal. Mi mente está clara y mi pulso es constante. No habrá fallos en mi ejecución de mañana. Soy Lucía Valente. El brillo ámbar de mi lámpara pequeña dibujaba sombras largas sobre el techo de la habitación. Alberto roncaba con una calma que me resultaba totalmente insultante en este momento. Miré el reloj digital y vi que eran las 3 de la mañana. El silencio de la casa pesaba como un bloque de granito sobre mi pecho. Sentía un vacío inmenso en el lado izquierdo de mi corazón herido. Alberto se movió entre las sábanas de seda que yo misma había comprado. Su mano rozó mi brazo por accidente, pero me alejé de inmediato. Sus palabras de la cena seguían vibrando con crueldad en mis oídos cansados. Me llamó mantenida con una naturalidad que me provocó un escalofrío físico. Ese hombre no tenía ni idea del valor real de la mujer que dormía a su lado. Olvidaba por completo que soy la jefa de logística de su propia comodidad diaria. Me levanté de la cama sin hacer un solo ruido metálico en la oscuridad. Mis pies descalzos tocaron el suelo frío de madera de roble del pasillo. Caminé hacia el salón como una sombra que ha decidido buscar justicia propia. El aire de la casa se sentía denso y muy cargado de resentimiento acumulado. Me senté en mi sillón favorito frente al gran ventanal que da a la calle. Las luces de Madrid parpadeaban como ojos lejanos que observaban mi soledad ahora. El director Valenzuela confía en mi criterio para mover flotas enteras de barcos. Soy una mujer que gestiona presupuestos millonarios sin cometer errores de cálculo nunca. Pero mi marido pensaba que mi dinero era solo un accesorio para sus caprichos. Fonseca había infectado su cerebro con mentiras absurdas sobre la autoridad del hombre. Me di cuenta de que había sido demasiado pasiva durante todos estos años. Mi generosidad se había convertido en una trampa mortal para mi propia dignidad. Encendí la luz tenue de la cocina y abrí un cajón con decisión. Saqué un cuaderno nuevo de tapas rojas que guardaba para proyectos especiales de logística. Agarré un bolígrafo de tinta negra y apreté los dedos con mucha fuerza. Empecé a escribir la palabra reglas en la parte superior de la primera página. Mi pulso era constante y mi respiración se volvió muy rítmica y pausada.
Sentía que una versión antigua y sumisa de mí estaba muriendo finalmente hoy. La Lucía abnegada se esfumaba con cada línea que yo trazaba en el papel. Estaba naciendo una Lucía valente que no acepta insultos ni menosprecios financieros nunca. Mi golpe interno estaba ocurriendo en la soledad de este momento nocturno. Iba a aplicar la logística más estricta a nuestra convivencia personal de ahora en adelante. La primera regla era la independencia total de todos los suministros básicos de la casa. Alberto pagaría exactamente la mitad de cada factura de electricidad a partir de mañana. Dividiría el coste del gas y del agua de forma matemática y muy precisa. El alquiler del piso ya no sería una carga que yo soportaría en solitario. Él quería cuentas separadas y yo le daría un abismo de responsabilidad real. La segunda regla era la gestión individual de los residuos domésticos que cada uno generara. Ya no recogería sus platos sucios del fregadero de la cocina de forma automática. Él tendría que lavar su propia ropa y planchar sus camisas de diseño solo. Me sentí muy poderosa al imaginar su cara de asombro total al despertar. La logística familiar iba a ser su primera gran derrota personal en esta guerra. Anoté un apartado especial sobre el coste del trabajo emocional que yo realizaba siempre. Él no volvería a usar mi tiempo para sus recados absurdos y sus olvidos constantes. Se acabó el ser su asistente personal de forma gratuita y sin agradecimiento alguno. Si quería que yo gestionara sus asuntos, debería pagar el precio de mercado justo. Alberto cree que mi atención es un recurso natural que siempre estará disponible ahí. Pero a partir de hoy mi energía vital tiene un coste económico muy elevado. Su gaslighting financiero se iba a chocar contra un muro de acero inoxidable hoy mismo. Sentí como mi estómago se relajaba por primera vez en muchas horas de angustia. Ya no era la presa asustada que lloraba por los rincones oscuros de la casa. Me estaba convirtiendo en la cazadora experta que espera el momento ideal para actuar. Cerré el cuaderno rojo con un golpe seco que resonó por toda la cocina. El eco de ese sonido me devolvió una sensación de paz que no conocía. Volví al dormitorio y me senté en el borde del colchón con mucha calma. Alberto seguía durmiendo sin sospechar que su mundo de privilegios había terminado ya. Lo miré con una curiosidad científica que me sorprendió incluso a mí misma ahora. Ya no sentía aquel deseo de protegerlo de sus propios errores o de su pereza. Él había roto el contrato sagrado de nuestra confianza matrimonial con su desprecio inicial. La vibra de nuestra habitación era de una frialdad casi quirúrgica y muy necesaria. Me sentía en modo activo y estaba lista para la ejecución de mi plan. Mi mente de logística estaba trazando rutas de victoria absoluta en este conflicto real. Hice una lista detallada de los precios de los productos en los mejores supermercados. Recordé el precio exacto de la carne de ternera que suelo comprar los viernes. Alberto siempre se quejaba del gasto total, pero repetía raciones de comida sin parar. Doña Elena decía que mi cocina era mediocre, pero siempre llenaba sus envases vacíos. Mis manos escribían con una velocidad que demostraba mi determinación de hierro esta noche. Los números de mi salario real bailaban en mi cabeza con un orgullo renovado. Gano mucho más que Alberto y eso le genera una envidia muy crin. Él prefiere escuchar a Fonseca antes que valorar mi esfuerzo diario en esta casa. Pero Fonseca no vive aquí ni paga ninguna de estas facturas que yo pago. El reloj de la cocina marcó las 5 de la mañana con un brillo azul. Preparé un café muy cargado solo para mí con granos recién tostados ayer. El aroma amargo y fuerte me despertó los sentidos de forma definitiva esta vez. Ya no sentía el cansancio físico que me arrastraba hace apenas unas pocas horas. Tenía la claridad mental de un cirujano antes de una operación de vida. Escuché el despertador de Alberto sonar en la habitación de al lado con insistencia. Él se levantaría esperando encontrar su desayuno caliente sobre la mesa de madera. Esperaría su zumo de naranja recién exprimido y su tostada con aceite de oliva. Pero hoy la mesa estaba totalmente vacía y mi cuaderno rojo estaba bien cerrado. Chicas, el nivel de descaro de Alberto era algo de otro planeta realmente. Me sentía atrapada en un bucle de servidumbre que no terminaba nunca por amor.
pero hoy el sistema de su comodidad ha fallado de forma estrepitosa y total. Él pensaba que mi silencio era una señal de aceptación pasiva de sus términos. No sabía que estaba alimentando a una experta en estrategias de combate comercial ahora. Cada palabra suya sobre mi supuesta dependencia fue combustible para mi nuevo motor interno. Ya no hay rastro de la Lucía que pedía perdón por gastar su dinero. Ahora solo queda la Lucía valiente que factura cada segundo de su existencia vital. El activo más valioso de esta casa ha decidido cobrar su tarifa completa hoy. Me miré en el espejo del baño y no reconocí a la mujer de ayer. Mis ojos tenían un brillo metálico que daba mucha seguridad a mi rostro cansado. Alberto entró en el baño frotándose los ojos con una pereza que me irritó. Me preguntó por qué no estaba lista la cafetera como todas las mañanas habituales. Le respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos ni por asomo. Le dije que la gestión de su cafeína era un asunto estrictamente personal ahora. Él se quedó parado con la boca abierta mientras yo me aplicaba el labial. La transformación de víctima a cazadora se había completado en menos de 6 horas. El director Valenzuela se sorprendería de mi eficiencia para renegociar contratos de vida privada. Soy una profesional del éxito y no acepto migajas de respeto de nadie. Alberto balbuceó algo sobre una broma que yo no supe entender según él. Intentó hacerme un gaslighting rápido para recuperar su desayuno de forma urgente esta mañana. Pero yo ya tenía mi cuaderno rojo bajo el brazo como un escudo sagrado. Le recordé su deseo de independencia económica total con una voz muy tranquila. Si él quería ser un socio, entonces debería empezar a actuar como tal. Las reglas estaban escritas en tinta negra y no admitían ninguna interpretación creativa suya. La casa se convirtió en una oficina de aduanas interna en ese preciso instante. Cada producto que yo había comprado tenía ahora una marca invisible de propiedad. Él tendría que navegar este nuevo mapa doméstico sin mi ayuda constante y gratuita. Sentí una descarga de adrenalina recorrer mi espalda mientras salía de casa hacia la oficina. El aire de la mañana era fresco y me llenaba los pulmones de esperanza. Mi coche se sentía como un tanque de guerra avanzando por el tráfico intenso. Ya no me importaba si Alberto llegaba tarde a su trabajo de diseño hoy. No era mi responsabilidad recordarle dónde estaban las llaves de su propio vehículo ahora. La logística de mi libertad estaba funcionando con una precisión que me hacía sonreír. Beatriz me envió un mensaje preguntando cómo estaba mi ánimo tras la cena amarga. Le respondí que el glow up de mi poder real acababa de comenzar oficialmente. Mi amiga me puso un emoji de una corona de reina y un rayo. Durante la mañana en la oficina trabajé con una intensidad que asustó a mis subordinados. Resolví 3 cuellos de botella en el puerto de Róterdam en tiempo récord absoluto. Mi mente era capaz de procesar miles de datos mientras mantenía mi plan doméstico. El director Valenzuela entró en mi despacho para comentarme un nuevo proyecto de expansión. Me ofreció una posición con más responsabilidad y un aumento de sueldo muy considerable. Acepté el reto sin dudarlo porque mi seguridad financiera es mi mayor prioridad ahora. Ya no tengo miedo de que Alberto me llame mantenida porque mis números me avalan. Soy una fuerza de la naturaleza que mueve mercancías por todo el planeta entero. Mi hogar ya no será el lugar donde mi valor se reduzca a 0. Al mediodía fui a un restaurante de lujo y pedí el menú más caro. Disfruté de cada bocado sabiendo que mi dinero era solo para mi placer. No sentí ninguna culpa por no estar ahorrando para los caprichos de Alberto hoy. La independencia que él tanto pedía me estaba sentando mejor de lo esperado realmente. Visualicé la cara de mi suegra al entrar en mi cocina el próximo sábado. Doña Elena tendría que aprender el significado de la palabra autosuficiencia de forma brusca. Marina y Raúl tendrían que alimentar a Mateo y Leo con sus propios recursos. Mi mesa ya no sería el comedor social de la familia Valente nunca más. La era de la explotación de mi talento culinario había llegado a su fin. La luz de la tarde empezó a caer sobre los edificios de cristal de la ciudad. Me sentía ligera como si me hubiera quitado un lastre de 1000 kilos. La Lucía que aceptaba críticas ácidas de su suegra ya no vive aquí hoy. He rediseñado mi arquitectura emocional para resistir cualquier ataque de ego de mi marido. Alberto cree que esto es un enfado pasajero que se curará con flores baratas.
No entiende que el contrato de mi afecto ha sido rescindido por incumplimiento grave. La logística de las relaciones humanas es mucho más dura que la del transporte. Pero yo soy una experta en manejar materiales peligrosos y crisis de alto riesgo. Mi cuaderno rojo es ahora mi diario de guerra y mi mapa del tesoro. Llegué al portal de casa y sentí una seguridad que me hizo caminar más erguida. Ya no buscaba la aprobación de un hombre que me consideraba una carga económica. El ascensor subía mientras yo repasaba mentalmente los precios de la limpieza profesional externa. Alberto iba a descubrir lo que cuesta mantener un hogar impecable sin mi ayuda. Mi mente de jefa de logística ya estaba calculando las tarifas de servicio por hora. Nada volvería a ser gratis en este apartamento de la calle Mayor de Madrid. La transformación de mi realidad era un hecho consumado que nadie podría detener ya. Estaba lista para ver el colapso del sistema de privilegios de mi marido egoísta. Soy Lucía Valente. La luz de las 7 golpeaba los azulejos blancos con una fuerza casi hiriente. El silencio de la cocina se sentía quirúrgico y muy pesado esa mañana. Me serví una taza de porcelana fina con café recién hecho. El aroma llenó el espacio de una energía activa y muy renovada. Escuché los pasos pesados de Alberto por el pasillo de madera. Él entró a la cocina bostezando con una pereza muy familiar. Buscó el cartón de leche en el estante de la nevera. Se detuvo al ver la pegatina rosa neón sobre el envase. Mi nombre estaba escrito allí con letras grandes y muy firmes. Alberto me miró con una expresión de sorpresa totalmente incrédula. Me preguntó si esa etiqueta era parte de alguna broma tonta. Le respondí con mucha calma mientras saboreaba mi bebida caliente. La gestión separada implica límites físicos muy claros y muy precisos. Si tú no pagas el producto, entonces no tienes derecho a usarlo. Es la regla básica de cualquier contrato de logística internacional hoy. Él intentó sonreír como si fuera un chiste, pero su cara palideció. Alberto abrió el cajón del pan y encontró más etiquetas rosas. Su paquete de pan de molde barato estaba solo y sin marca. Mi hogaza de masa madre artesana brillaba con mi nombre propio. Él suspiró y cerró la puerta de la despensa con fuerza. Esa mañana no hubo desayuno compartido ni tampoco hubo charla amable. Me sentía en una posición muy activa y llena de poder. Alberto parecía un actor pasivo que ha perdido su guión principal. Me puse mi chaqueta de ejecutiva y salí hacia mi oficina. El aire de Madrid me dio la bienvenida con un frescor renovador. Llegué a mi despacho y encendí las 3 pantallas de control. El director Valenzuela entró para comentar los resultados del último mes. Me dijo que mi eficiencia había subido un 20% ahora. Mi mente de logística estaba funcionando con una precisión casi militar. Los barcos que venían de Asia estaban llegando en tiempo récord. Me sentía imparable mientras gestionaba rutas comerciales complejas y caras. Al mediodía llamé a Beatriz para contarle mi primer movimiento real. Ella se rió tanto que casi se le cae el teléfono. Me dijo que el nivel de cringe de Alberto era insuperable. Beatriz me animó a seguir con el plan de las etiquetas. Me recordó que el gaslighting financiero se cura con realidades crudas. Colgué el teléfono sintiendo un glow-up interno muy necesario hoy. Fui al supermercado de lujo que está cerca de la oficina. Compré productos que Alberto siempre decía que eran demasiado caros. Metí en el carro un salmón noruego de una calidad excelente. Añadí unos aguacates en su punto exacto de maduración perfecta. Compré un aceite de oliva virgen extra de edición limitada. También elegí un queso curado que huele a gloria y a libertad. Pagué la cuenta con mi tarjeta personal y guardé el ticket. Me sentí dueña de cada gramo de comida que había comprado. Volví a casa y preparé la segunda fase de mi plan maestro. Saqué un armario pequeño de madera que compré en una tienda. Lo instalé en un rincón de la cocina con mucha decisión. Guardé allí mis especias caras y mis conservas de alta gama. Puse un candado de acero inoxidable brillante en la puerta pequeña. El sonido del metal cerrándose fue como una música celestial hoy. La llave colgaba de mi cuello con una cinta de seda negra. Alberto llegó del trabajo y se quedó mirando el nuevo mueble. Su cara era un poema de confusión y de rabia contenida.
Me preguntó por qué ponía un candado en nuestra propia cocina. Le recordé que nuestras cuentas ahora estaban totalmente separadas hoy. Mi despensa es mi propiedad privada y mi inversión personal diaria. Él no aportó nada para comprar ese armario ni ese candado. Alberto se fue al salón mascullando palabras que no quise oír. Se sentó en el sofá y pidió comida basura por internet. El repartidor llegó con una bolsa de papel llena de grasa. Mi marido comió una hamburguesa fría frente a la televisión encendida. Yo preparé mi salmón a la plancha con una guarnición verde. El olor del pescado fresco inundó toda la casa de inmediato. Alberto me miró con un deseo de probar mi cena deliciosa. Yo no le ofrecí ni un solo trozo de mi plato saludable. Disfruté de cada bocado sabiendo que era fruto de mi sueldo. La vibra de la casa era de una tensión fría pero justa. Sentí que mi glow-up doméstico estaba funcionando muy bien hoy. Alberto es un hombre que siempre vivió de mi esfuerzo invisible. Ahora tiene que enfrentarse a la realidad de su propia billetera. Cené con una copa de vino blanco que estaba en su punto. Recogí mi plato y lo lavé con mi propio detergente marcado. Alberto dejó su envase sucio de la hamburguesa sobre la mesa. Le dije que la limpieza de sus restos no era mi responsabilidad. Él tuvo que levantarse y limpiar su propia suciedad con desgana. Vi cómo le costaba encontrar el estropajo en el mueble bajo. Alberto nunca se interesó por saber dónde guardábamos las cosas básicas. Siempre pensó que la limpieza ocurría por una intervención divina diaria. Me fui a la cama y leí un libro de gestión empresarial. Me sentía relajada y con el control total de mi vida financiera. Alberto entró al dormitorio y se acostó sin decir buenas noches. Su silencio era una señal de derrota que me pareció gratificante. El martes por la mañana el juego continuó con más intensidad. Preparé un zumo de naranja natural con 5 piezas grandes. Alberto miró la jarra con esperanza, pero yo serví un vaso. Guardé el resto en una botella térmica con mi nombre rosa. Él tuvo que beber agua del grifo para calmar su sed matutina. Vi que se le acababa el café barato que él mismo compró. Me pidió un poco del mío y le dije que el precio era alto. Cada cápsula de mi reserva personal cuesta 1,20 €. Él se indignó y dijo que yo era una mujer muy tacaña. Le recordé que él me llamó mantenida hace muy pocos días. Un socio no regala sus activos a quien no sabe valorarlos. Alberto salió de casa sin desayunar y con mucha hambre real. Me sentí en modo activo mientras revisaba mi cuenta de ahorros. El director Valenzuela me envió un correo con una noticia excelente. Me han concedido el bono de productividad por los envíos rusos. Son 2.000 € extra que irán directos a mi libertad. Llamé a Beatriz para celebrar mi éxito profesional y personal hoy. Ella me dijo que la familia Valente tendría una sorpresa el sábado. Recordé que doña Elena vendría con su hambre de siempre. Me imaginé su cara al ver el candado de la despensa nueva. También pensé en Marina y en sus 3 hijos inquietos hoy. Alberto no ha comprado comida para recibir a sus propios parientes. Él espera que yo haga la compra grande como todos los años. Pero mi lista de la compra de esta semana es individual. He comprado solo lo necesario para mis cenas y mis almuerzos. El frigorífico tiene espacios vacíos que antes estaban llenos siempre. Alberto se dio cuenta de eso el miércoles por la tarde. Me preguntó qué íbamos a dar de comer a su madre querida. Le respondí que él era el anfitrión oficial de su propia familia. Mi presupuesto no contempla alimentar a invitados de terceros ahora. Alberto se puso muy nervioso y empezó a sudar por la frente. Me dijo que él no sabía cocinar para tanta gente diferente. Le sugerí que consultara recetas fáciles en su móvil de lujo. O que llamara a Fonseca para pedirle algún consejo de cocina. El gaslighting de Alberto ya no surte efecto en mi voluntad firme. Él intentó decir que yo era la esposa y debía cocinar siempre. Le recordé que la modernidad exige igualdad de responsabilidades reales. Si él quiere invitar personas, entonces él debe pagar el banquete. Mi marido se quedó mudo mientras yo me pintaba las uñas rojas. La logística de la cena del sábado será su gran prueba de fuego. Doña Elena no perdona un plato mal cocinado o una mesa vacía.
Marina querrá que yo cuide a Mateo y a Leo en el salón. Pero yo tengo planes de lectura muy interesantes para esa tarde. Alberto tendrá que gestionar el caos de los niños y los fogones. Mi plan es quedarme en una posición pasiva de observación pura. Veré cómo se desmorona su teatro de hombre independiente y fuerte. Esta situación me da una satisfacción que no puedo explicar bien. Es el resultado de años de abusos silenciosos y de desprecio. Alberto cree que el amor consiste en pagar sus facturas personales. Yo creo que el amor se basa en el respeto mutuo absoluto. Como él rompió el respeto, yo rompí la generosidad sin límites. La cocina se ha convertido en un campo de batalla muy silencioso. Mis etiquetas rosas son las banderas de mi victoria financiera hoy. El candado es la frontera que protege mi esfuerzo de los parásitos. Alberto intentó abrir el armario con una cuchara de metal ayer. Escuché el ruido desde el pasillo y sonreí con mucha malicia. No podrá entrar en mi fortaleza sin mi permiso explícito y pago. Me siento más guapa y más segura de mí misma cada hora. El glow up es real cuando dejas de cargar con pesos ajenos. Mi piel brilla porque ya no me estreso por su madre amarga. Alberto está perdiendo peso porque no sabe cocinar nada decente. Él siempre dependió de mis manos para nutrir su cuerpo cansado. Ahora sus manos solo saben abrir bolsas de comida precocinada hoy. Su salud es su problema y su nutrición es su responsabilidad única. El jueves por la noche me preparé una tabla de quesos finos. Añadí unas uvas dulces y unas nueces de California muy ricas. Alberto estaba comiendo un sándwich de jamón de york barato. Me miraba con unos ojos de perro abandonado en la carretera. No sentí lástima por un hombre que me insultó con descaro. Recuerdo perfectamente el tono de su voz en aquella cena amarga. Él quería ser el dueño del dinero y ahora lo es totalmente. Es dueño de sus 2.500 euros y de su miseria. Yo soy dueña de mis 4.000 euros y de mi libertad. El director Valenzuela me pidió que diera una charla a los nuevos. Acepté porque me gusta inspirar a otras mujeres jóvenes hoy. Les diré que nunca permitan que un hombre las llame mantenidas. El trabajo doméstico es un activo que debe ser valorado siempre. La invisibilidad de las tareas del hogar es una trampa muy vieja. Alberto cayó en su propia red de mentiras y de prejuicios tontos. Él pensaba que yo no me atrevería a llegar tan lejos ahora. Pero una jefa de logística no teme a las distancias largas. He trazado una ruta de dignidad que no tiene vuelta atrás. Mañana iré a la peluquería para celebrar mi nueva vida real. Me haré un tratamiento de brillo para que mi pelo destaque. El sábado estaré radiante mientras el caos reina en mi salón. Doña Elena buscará su estofado de ternera con mucha ansiedad hoy. Se encontrará con lo que su hijo sea capaz de preparar solo. Alberto ha comprado un paquete de pasta de marca blanca hoy. También ha traído un bote de tomate frito muy industrial y feo. Me da mucha risa imaginar a los Valente comiendo eso hoy. Marina dirá que los niños necesitan comida de verdad para crecer. Raúl pedirá una cerveza y verá que la nevera está cerrada. Mi zona de bebidas está protegida por una rejilla con llave. Pagué cada botella con mi bonificación de marzo y es mía. No habrá alcohol gratis para quienes no me respetan como socia. La vaíz de la fiesta será un desastre total y absoluto hoy. Alberto tendrá que dar explicaciones a su madre sobre el candado. Yo me limitaré a sonreír y a leer mi novela de misterio. He pasado de ser la criada a ser la dueña del castillo. El poder ha cambiado de manos y se siente muy bien hoy. Mis manos están limpias y mi conciencia está muy tranquila ahora. No estoy haciendo nada malo al proteger mi propio dinero ganado. Simplemente estoy aplicando las reglas de Alberto a la realidad física. Él pidió independencia y yo le he dado una nación entera. Ahora debe aprender a gobernar su vida sin mi ayuda constante. La independencia tiene un precio que él no sabía calcular bien. Yo soy una experta en costes y beneficios de cada operación. Mi matrimonio era una operación deficitaria hasta hace muy poco hoy. Ahora mi vida es superavitaria y mi felicidad está en alza. Mañana el sol volverá a brillar sobre mis etiquetas rosa neón. Alberto verá que mi voluntad es más dura que su orgullo tonto.
Doña Elena aprenderá que mi cocina no es un servicio público. La lección del sábado será recordada por toda la familia Valente. Ya no hay vuelta atrás en este proceso de liberación personal. Me siento como una reina en su trono de logística y orden. Soy Lucía Valente. El zumbido constante del ventilador de mi portátil era el único sonido. La pantalla brillaba con un azul eléctrico frente a mis ojos. Eran las 2 de la madrugada en nuestro piso de Madrid. Alberto dormía profundamente en la habitación de al lado ahora. Su respiración era rítmica y no mostraba ninguna preocupación real. Pero la mía estaba agitada por una adrenalina muy pura. Había llegado el momento de realizar la auditoría de mi alma. Abrí el archivo de Excel que había ocultado durante semanas. Lo llamé Proyecto Realidad en mi escritorio de trabajo diario. Llevaba días escaneando cada ticket de compra del supermercado local. Busqué todos los extractos bancarios de los últimos 3 años. Quería que los números hablaran con una claridad total hoy. La logística de nuestro matrimonio era un desastre financiero absoluto. Alberto era un socio pasivo que solo consumía mis recursos. Yo era el motor activo que generaba toda nuestra estabilidad. Miré la cifra final de los gastos familiares del año. 6.000 euros exactos en comida para los Valente ingratos. Sentí un nudo de rabia ardiente en el estómago ahora. Ese dinero era el sudor de mi frente profesional diaria. Eran mis horas extras negociando con el director Valenzuela siempre. Mientras yo trabajaba, doña Elena llenaba sus envases vacíos ayer. Alberto reía con Fonseca sobre su supuesta independencia económica hoy. Pero su libertad estaba financiada por mi cuenta bancaria personal. Me sentí muy cringe al ver mi propia ingenuidad pasada. Había permitido que un parásito viviera de mi éxito laboral. Me levanté a beber un vaso de agua muy fría. El cristal sudaba entre mis dedos nerviosos y algo fríos. Mañana le mostraría esta realidad cruda a mi propio marido. No habría espacio para más gaslighting financiero en casa. El teclado mecánico emitía un sonido rítmico y muy constante. Cada tecla pulsada era un paso firme hacia mi libertad. No estaba escribiendo un informe técnico para mi empresa habitual. Estaba redactando el acta de mi propio divorcio emocional hoy. Analicé los movimientos de la tarjeta de crédito conjunta ahora. Encontré gastos en videojuegos caros que yo nunca aprobé. Alberto compró una suscripción de lujo el mes pasado también. 150 euros desaparecieron en un solo día de ocio. Él decía que el dinero no nos alcanzaba nunca. Pero siempre tenía presupuesto para sus caprichos digitales propios. Sentí una punzada de calor recorriendo mi cuello cansado. Era la indignación pura de una mujer que despierta por fin. Miré las facturas de la tintorería de sus trajes italianos. Yo pagaba para que él luciera impecable cada mañana temprano. Él recibía elogios mientras yo cargaba con todas las deudas. Era una dinámica de poder totalmente desequilibrada y muy tóxica. Alberto era el beneficiario pasivo de mi esfuerzo constante siempre. Yo era la proveedora activa que no recibía ningún agradecimiento. Beatriz me envió un mensaje de apoyo en ese momento. Me preguntó si ya tenía todas las pruebas listas hoy. Le respondí que mi hoja de cálculo era perfecta ahora. No había un solo error en mis fórmulas matemáticas complejas. La logística de la verdad es implacable con los mentirosos. Recordé la cara de doña Elena el último sábado pasado. Ella se quejó del precio de las uvas de mesa. Dijo que yo desperdiciaba el dinero en cosas innecesarias siempre. Alberto asintió como un niño pequeño frente a ella. Pero las uvas las pagué yo con mi bonificación extra. Ellos comían mi éxito mientras despreciaban mi criterio profesional hoy. Esa es la definición exacta de una vibra parasitaria. Me sentí enferma al recordar cuántas veces guardé silencio. Callé por mantener una paz que era solo mentira. Pero el gaslighting de Alberto llegó a su fin hoy. Él cree que su sueldo es la base principal. 2.500 euros no sostienen este nivel de vida. Mi sueldo es el que permite los techos altos. Mi sueldo paga la calefacción que él deja encendida. Él vive en una realidad paralela muy cómoda ahora.
Mañana esa realidad va a estallar en 1000 pedazos. Escuché un ruido en el pasillo y cerré todo. Alberto apareció en el umbral con mucho sueño acumulado. Me preguntó qué hacía despierta a estas horas de noche. Le dije que repasaba datos de logística internacional urgente. Él sonrió con una suficiencia que me resultó molesta. Dijo que yo estaba demasiado obsesionada con el trabajo siempre. Se acercó para darme un beso en la frente. Evité su contacto físico girando mi silla de escritorio. Él no notó mi rechazo y fue a beber. Esa leche tiene una etiqueta con mi nombre rosa. Lo vi dudar frente a la nevera abierta ahora. Finalmente cerró la puerta sin tocar mi propiedad privada. El miedo a las consecuencias estaba calando en él. Volví a abrir mi portátil cuando se marchó rápido. Calculé el coste de las cenas de Navidad pasadas. Pavo relleno y marisco fresco de la mejor calidad. Todo salió de mis ahorros personales sin ninguna duda. Alberto nunca preguntó cuánto costaba el kilo de gambas. Él solo abría la boca para comer hoy. Marina y Raúl traían a sus hijos siempre aquí. Mateo y Leo mancharon la alfombra de seda fina. La limpieza profesional costó 300 euros netos ayer. Adivina quién pagó esa factura con su tarjeta personal. Fui yo misma mientras Alberto jugaba a juegos. Sentí que mi paciencia se evaporaba como el agua. Mañana le daría el golpe definitivo de realidad pura. Preparé un resumen gráfico con barras de colores brillantes. El color rojo representaba su mínima aportación al hogar. El color verde era mi inversión masiva y constante. El contraste era tan grande que parecía parodia. Mi marido es un ingeniero que no suma gastos. O quizás es un manipulador que ignora la verdad. Fonseca le ha llenado la cabeza de ideas. Él cree que el hombre debe controlar todo. Pero para controlar el flujo hay que tener dinero. Alberto tiene menos activos que una empresa quebrada hoy. Yo tengo un fondo de emergencia que crece. Tengo la confianza del director Valenzuela y futuro claro. Él solo tiene deudas emocionales que no paga. Cerré el portátil y me fui a duchar. El agua caliente resbalaba por mi espalda con alivio. Sentí que lavaba años de humillaciones silenciosas hoy. Mañana seré la mujer que debí ser antes. Una mujer que no permite que la llamen mantenida. La logística de mi alma está finalmente en orden. Alberto entró en la cocina frotándose los ojos cansados. La cafetera ya había terminado su ciclo de trabajo. Yo estaba sentada con el portátil abierto ahora. No había preparado su plato de fruta habitual hoy. Él miró el sitio vacío y frunció el ceño. Me preguntó si hoy no había desayuno preparado ya. Giré la pantalla hacia él con un movimiento. Mira estos números antes de pedir comida gratis. Alberto se acercó y miró el gráfico brillante. Su expresión cambió de la pereza a la confusión. ¿Qué es esto?, preguntó con una voz temblorosa. Es la auditoría real de nuestra vida, Alberto. Aquí tienes el coste de cada cena sabatina. 6.000 euros al año en alimentar familiares. Todo pagado por mi cuenta personal hace años. Él intentó decir que eso no era verdad. Me dijo que yo estaba exagerando las cifras hoy. Típico gaslighting de quien se siente muy acorralado. Le mostré el desglose de las facturas actuales. Tú aportas 100 euros para los gastos comunes. La factura media de este invierno fue alta. ¿De dónde sale la diferencia cada mes?, dije. Alberto guardó silencio mientras miraba el color verde. Su cara pasó del blanco al rojo rápido. Se sentó en la silla como recibiendo un golpe. Yo seguía hablando con una voz muy fría. No soy una mantenida porque mantengo este sistema. Tú eres el socio pasivo que disfruta éxito. Fonseca te mintió sobre las mujeres modernas hoy. Él buscaba un cómplice para su propia amargura. Pero yo no soy les mujer de nadie. Soy Lucía Valente y manejo mi dinero con precisión. Mi marido bajó la cabeza y no me miró. Sintió el peso de su propia ingratitud hoy. Me levanté y cerré el portátil con fuerza. Hoy irás al súper y comprarás tu cena.
No habrá más transferencias de mi cuenta hoy. La auditoría ha terminado y el veredicto llegó. Estás en deuda con mi generosidad y paciencia. Salí de la cocina dejando a un hombre atrás. Mi glow-up de autoridad era una realidad. Sentí una libertad que no se puede comprar. La logística de mi vida tiene sentido lógico. Fila 42, el regalo de Marina. 200 € en un spa para ella sola. Fila 58, la revisión de frenos. 400 € que salieron de mi bono anual. Fila 91, los juguetes de Mateo. 100 € en plástico que acabó roto pronto. Cada número era una prueba de mi explotación. Pensé, no puedo creer que haya sido ciega. Sentí mis palmas sudorosas contra el metal frío. Mi corazón latía con una fuerza muy extraña. Era la fuerza de quien no teme nada. El gaslighting de Alberto me hacía sentir pequeña siempre. Me hacía dudar de mi propio valor profesional. Pero las celdas de Excel no dudan nunca. Ellas muestran la verdad sin adornos ni mentiras. Alberto era el lastre que frenaba mi vida. Su vibra de ingeniero superior se desinfló hoy. Él intentó balbucear una disculpa sin mucho sentido. Dijo que no sabía que las cifras eran así. Esa es la excusa típica del privilegiado ciego hoy. Le dije que su ignorancia era una elección personal. Decidió no preguntar para no tener que pagar. Decidió ser un parásito bajo mi techo acogedor. Pero el hospedaje gratuito se ha terminado ahora. Alberto me miró con una tristeza algo patética. Yo no sentí ninguna compasión por sus ojos. Recordé sus palabras crueles de la cena anterior. Estoy harto de mantenerte, me dijo con asco. Ahora él debe mantenerse con su sueldo corto. Veremos cuánto dura su orgullo en el mercado. Beatriz me llamó para saber el resultado final. Le dije que la bomba de verdad explotó. Alberto está procesando su nueva realidad económica ahora. El director Valenzuela me llamó por otro asunto. Hay un nuevo contrato en el Puerto Seco. Acepté la misión con una sonrisa muy activa. Mi carrera profesional no se detiene por dramas. Soy una mujer que factura y que decide. Alberto es un hombre que gasta y calla. El equilibrio de poder ha cambiado para siempre. Ya no soy la esposa que cocina por amor. Soy la dueña de mi tiempo y dinero. El glow-up financiero es el más satisfactorio. Mis ahorros son mi escudo contra la manipulación. Nunca más volveré a ser una figura pasiva. La logística de mi futuro es brillante y clara. Alberto tendrá que aprender a vivir solo hoy. Su madre tendrá que comprar su propia carne. Marina tendrá que pagar sus propios masajes caros. Mi cuenta bancaria está cerrada para los Valente. Siento una paz que inunda toda mi mente. El aire de la casa es más ligero. Las sombras de la noche han desaparecido ya. El sol entra por la ventana del salón. Veo las partículas de polvo bailando en luz. Todo está en orden en mi nuevo mundo. Mi marido sigue sentado en la cocina solo. Él está mirando el suelo con mucha pena. Yo estoy mirando el horizonte con mucha fe. Mi valor no depende de su opinión barata. Soy una líder en mi trabajo y vida. No acepto migajas de un hombre pequeño hoy. Mi vida es un activo de alto rendimiento. Alberto es un pasivo que he amortizado ya. La lección ha sido dura pero muy necesaria. Nunca permitas que apaguen tu brillo propio hoy. La verdad siempre sale a la luz con datos. El amor no justifica la explotación financiera nunca. Soy Lucía Valente. El aroma a plástico quemado inundaba todo el pasillo de la entrada. Escuché un golpe seco de metal contra el suelo de la cocina. Era Alberto intentando salvar una bandeja de alitas de pollo carbonizadas. Me quedé sentada en mi sillón de lectura preferido sin moverme. Mis dedos pasaban las páginas de mi libro con una calma total. Sentía una vibración eléctrica recorriendo toda mi columna vertebral hoy mismo. Sabía que el sistema de privilegios de mi marido estaba colapsando. Su respiración era agitada y se oía desde el salón principal.
Alberto estaba sufriendo su primer fracaso como gestor doméstico independiente ahora. Miré mi reloj de pulsera con una precisión de jefa logística. Faltaban exactamente 5 minutos para la llegada de la familia Valente. Mi vibra era la de una espectadora de lujo hoy. El timbre de la puerta sonó con una insistencia casi violenta. Era la puntualidad hambrienta de mis parientes políticos de cada sábado. Alberto corrió hacia la entrada secándose el sudor con un trapo sucio. Abrí la puerta y vi a doña Elena con su abrigo elegante. Ella traía su bolsa de tela con los recipientes vacíos habituales. Raúl y Marina entraron cargando a la pequeña Mía en brazos. Mateo y Leo pasaron corriendo hacia el cuarto de los juegos. Doña Elena arrugó la nariz nada más pisar el suelo del salón. Ella esperaba el olor de mi estofado de ternera de siempre. Pero solo encontró el rastro amargo de la cena quemada de Alberto. Su cara se transformó en una máscara de insatisfacción y duda. Me saludó con un beso frío que yo devolví con cortesía. Pasamos todos al comedor donde la mesa lucía una desnudez total. No había manteles de hilo bordado ni tampoco servilletas de tela. Alberto había puesto platos desparejados sobre la madera fría de roble. Los invitados se sentaron en un silencio denso y muy incómodo. Marina buscaba con la mirada las jarras de zumo natural fresco. Mateo gritó que tenía mucha hambre y que quería comer pasta. Alberto salió de la cocina con una bandeja de platos blancos. Los puso sobre la mesa con las manos temblorosas de nervios. Doña Elena lanzó un grito ahogado al ver el contenido real. Había montones de pasta seca y cruda en cada plato hondo. Eran fideos rígidos sacados directamente de su paquete de plástico hoy. El momento fue el más cringe de toda mi vida matrimonial. Mi suegra tomó un fideo crudo con sus dedos de manicura perfecta. Me preguntó con una voz estridente si esto era una broma. Alberto bajó la cabeza y se puso rojo como un tomate. Yo me levanté de mi silla con una elegancia muy activa. Saqué mi carpeta de cuero negro de debajo de mi brazo. Puse mis gráficos de colores sobre la mesa frente a todos. Les dije que debíamos hablar de la gestión separada de Alberto. Les expliqué que él quería ser el único dueño del dinero. Alberto dijo que estaba harto de mantenerme frente a su jefe. Doña Elena me miró con una confusión que rozaba el pánico. Marina dejó de mecer el carrito de Mía para escucharme bien. Era el momento de mostrar la auditoría real de nuestro hogar. Señalé el gráfico verde que representaba mis 6.000 euros anuales. Les mostré el coste exacto de cada cena de los sábados. Les dije que ellos se comían mi sueldo sin dar gracias. Doña Elena vio la cifra del gasto en carne de primera. Sus ojos se abrieron como platos ante la evidencia del dinero. Raúl miró a su hermano con una decepción que fue total. Les conté que Alberto solo aportaba 100 euros al mes siempre. El resto de su dinero se iba en sus caprichos tecnológicos. Marina se quedó pálida al entender que yo pagaba sus lujos. El gaslighting de Alberto se desmoronó frente a su propia familia entera. Él empezó a llorar de pura vergüenza en medio del salón. Mi marido se sentía pasivo y humillado ante mi verdad matemática. Doña Elena golpeó la mesa con su mano llena de anillos caros. Le gritó a su hijo que era un desagradecido y un mentiroso. Ella no podía creer que yo financiara toda su existencia cómoda. Marina admitió que siempre pensó que Alberto pagaba las cenas caras. Raúl pidió perdón por haberse aprovechado de mi esfuerzo constante ayer. Los niños empezaron a llorar porque la pasta estaba muy dura. Alberto intentaba balbucear una disculpa, pero no tenía palabras lógicas hoy. Yo sentía que mi glow up de autoridad era un éxito. Había pasado de ser la criada invisible a la jefa suprema. Mi marido estaba hundido en la miseria de su propio orgullo. La vibra de la reunión era la de un funeral económico. Me senté de nuevo y crucé las piernas con mucha seguridad. Les dije que la era de los banquetes gratis terminó hoy.
Si querían comer en mi casa deberían aportar su parte justa. Doña Elena guardó sus envases vacíos en la bolsa con rapidez. Ella se sentía avergonzada por su actitud crítica de tantos años. Marina recogió los juguetes de Mateo y Leo con mucha prisa. Raúl me dio la mano con un respeto que nunca tuvo antes. Alberto seguía llorando en su silla con los hombros muy caídos. El sistema de explotación familiar había sido desmantelado por mis datos. Sentí una liberación física que me permitió respirar con mucha paz. Ya no tenía que cargar con los parásitos de mi marido. La logística de mi dignidad estaba funcionando a la perfección hoy. Marina se acercó a mí para darme un abrazo muy sincero. Me susurró al oído que yo tenía toda la razón del mundo. Raúl le dijo a Alberto que se comportara como un hombre. Doña Elena salió de la casa sin mirar atrás ni una vez. La puerta se cerró y el silencio volvió a reinar aquí. Alberto levantó la vista y me pidió perdón con voz rota. Le dije que el perdón no devolvía mis 6.000 euros. Tampoco borraba el insulto de haberme llamado mantenida en mi cara. Yo estaba en modo activo y él estaba en ruina emocional. Mi glow up no era solo por fuera sino por dentro. Sabía que esta era la última cena de los Valente. El desastre de la pasta cruda fue su sentencia final definitiva. Alberto se ofreció a limpiar todo el desorden del comedor solo. Yo le dije que esa era su única tarea posible ahora. Me fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. Necesitaba disfrutar de mi victoria en la soledad de mi cuarto. Miré mi cuenta bancaria y vi que estaba en positivo hoy. Mi sueldo era solo mío para mis proyectos y mis sueños. El director Valenzuela me había enviado un mensaje de felicitación laboral. El mundo exterior valoraba mi talento mientras mi marido lo despreciaba. Sentí una fuerza interior que me hizo sentir invencible y plena. Ya no había rastro de la Lucía sumisa de hace meses. Ahora solo quedaba la Lucía valente que factura y decide siempre. El gaslighting financiero de Alberto era solo un recuerdo amargo hoy. Pasaron las horas y escuché a Alberto fregar los platos sucios. Él estaba aprendiendo el coste del trabajo manual en solitario ayer. Se acabó el tiempo de las cenas de gala pagadas por mí. Mañana iré al centro para comprarme un vestido de seda nuevo. Usaré el dinero que ahorré al no comprar la ternera hoy. Mi felicidad ya no depende de la aprobación de mi suegra. Tampoco depende de la sonrisa falsa de un marido egoísta hoy. He recuperado el control total sobre mi destino y mis activos. La vida tiene un color diferente cuando dejas de ser explotada. Me siento joven y llena de planes para mi futuro personal. La caída de Alberto ha sido el inicio de mi ascenso. Soy Lucía Valente. El eco del portazo final todavía vibraba en el aire denso del pasillo. Las risas de los niños se perdieron tras la puerta de madera pesada. El silencio regresó a nuestro salón con una fuerza física muy abrumadora. Alberto se quedó de pie frente a los platos sucios de la mesa. Miraba los restos de la tortilla francesa que yo preparé muy rápido. Sus hombros estaban caídos por el peso de una derrota absoluta hoy. Yo caminé hacia el ventanal para ver las luces de Madrid afuera. El aire de la ciudad parecía más limpio tras la tormenta familiar. Sentí una calma gélida recorriendo cada rincón de mi mente ahora. Ya no había rastro de la Lucía asustada que aceptaba insultos. Ahora solo quedaba la jefa de logística que controla su destino hoy. Mi marido se acercó con pasos lentos y voz muy rota ahora. Me preguntó si de verdad todo volvería a ser igual muy pronto. Lo miré fijamente y sentí un vacío inmenso en el pecho ahora. Las palabras rotas no se pegan con pegamento barato ni flores. El gaslighting que sufrí durante años dejó una cicatriz muy profunda hoy. Alberto intentó tocar mi hombro pero yo me alejé con mucha suavidad. Le dije que el perdón no significa olvidar la traición vivida aquí. La noche cayó sobre la ciudad con un manto de estrellas lejanas. Me acosté en mi lado de la cama y cerré los ojos.
Escuché a Alberto dar vueltas inquietas en el colchón durante horas. Él suspiraba con una tristeza que antes me habría partido el alma. Pero ahora ese sonido solo me producía una indiferencia casi total hoy. Me sentía en una posición muy activa frente a mi propia vida. Ya no era la esposa pasiva que esperaba una caricia de aprobación. El director Valenzuela me llamó temprano para darme una noticia muy buena. Mi gestión en el puerto de Vigo ha sido un éxito absoluto. Recibiré una bonificación especial de 5.000 euros netos este mes ahora. Ese dinero irá directo a mi cuenta bancaria secreta y muy privada. Es mi tesoro personal que Alberto nunca podrá tocar ni tampoco ver. Él cree que estamos ahorrando juntos para un futuro mejor aquí hoy. Pero mi futuro ya no incluye cargar con su pereza y egoísmo. He decidido que mi libertad es el activo más valioso que tengo. Pasaron las semanas y Alberto cambió su actitud de forma muy radical. Ahora limpia los baños cada sábado con un esmero casi obsesivo hoy. Se encarga de comprar la comida con su propio sueldo corto ahora. Ya no pide consejos a Fonseca ni escucha sus mentiras amargas hoy. Mi marido intenta ser el hombre perfecto que siempre quise tener cerca. Me prepara el café por las mañanas y lo deja sobre la mesa. Pero el sabor de ese café me recuerda a su traición pasada. Hay una vibra extraña en nuestra casa que nadie puede ignorar ahora. Es la vibra de un matrimonio que funciona solo por pura inercia. Yo sigo trabajando con una intensidad que me hace sentir muy poderosa. Mi go profesional es el tema de conversación en la oficina. Todas las chicas jóvenes me miran como a un referente de éxito. Les digo que nunca permitan que un hombre controle su billetera hoy. La independencia económica es el único escudo real contra el abuso emocional. Recuerdo perfectamente el día que abrí mi aplicación bancaria en el salón. Alberto estaba sentado a mi lado viendo un partido de fútbol aburrido. Miré la cifra de mi cuenta secreta y sonreí con mucha malicia. Ya tengo ahorrados 30.000 euros de mi propio esfuerzo laboral diario. Es una suma que me permitiría vivir sola durante mucho tiempo ahora. Sentí una descarga de adrenalina que me hizo respirar con mucha paz. Alberto me preguntó por qué sonreía de esa forma tan extraña hoy. Le dije que recordaba un chiste muy gracioso de mi amiga Beatriz. Pero la verdad es que saboreaba mi libertad futura con cada segundo. Mi marido cree que he perdonado su desprecio de llamarme mantenida ayer. Pero algunas palabras son como flechas que no se pueden retirar nunca. Él mató mi admiración por él en aquella cena con su familia. Ahora solo queda una Lucía que factura y que planea su fuga. El director Valenzuela me invitó a cenar para celebrar los nuevos contratos. Fuimos a un restaurante de lujo con vistas a toda la ciudad. Bebimos vino blanco caro y hablamos sobre mi futuro en la empresa. Me ofreció un puesto de dirección regional con un sueldo mucho mayor. Acepté el reto sin dudarlo porque mi seguridad financiera es prioridad hoy. Ya no tengo miedo de quedarme sola en este mundo tan competitivo. Soy una líder que sabe manejar crisis mundiales desde su despacho privado. Volví a casa tarde y encontré a Alberto esperándome muy despierto hoy. Tenía una cena romántica preparada con velas y música suave ahora. Me pidió que volviéramos a tener la cuenta conjunta de antes hoy. Dijo que confiaba plenamente en mi gestión de todo el dinero familiar. Le respondí que esa etapa de mi vida se cerró para siempre. Mi dinero es mío y su dinero es suyo de ahora en adelante. La cara de Alberto fue un poema de tristeza y de frustración. Me dijo que así no se puede vivir un matrimonio de verdad. Le recordé que él mismo propuso la gestión separada con desprecio. Ahora debe ser consecuente con sus propios deseos de independencia total hoy. Mi marido se fue a dormir al sofá con lágrimas en los ojos. Yo me quedé en la cama disfrutando del espacio y del silencio. No sentí ninguna culpa por su sufrimiento emocional de esta noche fría. Él recogió lo que sembró con su arrogancia y sus mentiras baratas. Mi glow up de poder me ha convertido en una mujer implacable.
Ya no acepto el gaslighting de nadie en mi círculo más íntimo. Beatriz me dice que soy su heroína por haber aguantado tanto tiempo. Ella sabe que mi plan de fuga está casi completo y listo. Solo necesito unos meses más para organizar mi nueva residencia privada hoy. Mañana iré a ver unos apartamentos pequeños en el centro de Madrid. Quiero un lugar con mucha luz y sin recuerdos de los Valente. Imagino mi vida sin las críticas ácidas de mi suegra doña Elena. No habrá más táperes vacíos en mi encimera de mármol limpia hoy. Tampoco habrá niños gritando y manchando mis sofás de seda blanca ahora. Marina tendrá que buscar otra persona que financie sus masajes caros hoy. Raúl aprenderá el valor real de un filete de ternera de calidad. He pasado años siendo el motor invisible de una familia ingrata. Pero ese motor ha decidido cambiar de rumbo y de dirección hoy. Mi energía vital ahora se invierte solo en mi propio crecimiento real. Alberto es un lastre que ya no estoy dispuesta a arrastrar más. Siento una ligereza en mi cuerpo que me hace caminar muy erguida. Hay momentos en que me mira con una ternura que me asusta. Intento recuperar la intimidad que perdimos tras su insulto tan cruel hoy. Me dice que me quiere más que a su propia vida ahora. Pero yo escucho esas palabras y solo siento un gran vacío. El amor se basa en el respeto y él rompió ese pilar básico. No se puede construir nada sólido sobre una base de desprecio hoy. Su vibra de arrepentimiento llega demasiado tarde a mi corazón herido ahora. Soy una mujer de logística y sé que este contrato expiró ya. Solo espero el momento oportuno para firmar el acta de salida. Mi maleta está lista en mi mente desde hace muchas semanas hoy. Alberto sigue siendo un actor pasivo en nuestra propia tragedia matrimonial hoy. Él no ve las señales de mi despedida silenciosa y muy constante. El sol entró por la ventana esta mañana con una fuerza renovada. Me miré al espejo y vi a una mujer que brilla con luz. Mi piel está mejor que nunca porque ya no tengo estrés. El glow up es total cuando dejas de cargar con parásitos ajenos. Fui a la oficina y el director Valenzuela me felicitó de nuevo. Mi equipo de logística ha batido todos los récords de eficiencia hoy. Me siento en la cima del mundo y nada puede bajarme ya. Alberto me envió un mensaje diciendo que me extraña mucho ahora. No le respondí porque estaba ocupada cerrando un negocio muy grande hoy. Él ya no es el centro de mi universo ni de mi tiempo. Mi tiempo es oro y no lo gasto en hombres que no suman. Hay personas que son como el cristal que se rompe fácil. Otros somos como el acero que se templa con el fuego. Alberto es de cristal y yo soy de puro acero inoxidable hoy. Él se quebró ante la realidad de su propia incapacidad económica ahora. Yo me fortalecí con cada reto que la vida me puso delante. Entendí que mi valor no depende de la opinión de un marido. Mi valor está en mis manos y en mi cerebro tan brillante. Algunas personas solo aprenden a valorar lo que tienen cuando lo pierden. Alberto está a punto de aprender esa lección de forma definitiva hoy. No habrá vuelta atrás cuando yo cierre la puerta de casa. Se quedará solo con su orgullo herido y su cuenta corriente vacía. Ahora te pregunto a ti que has escuchado mi historia hoy. ¿Alguna vez has sentido que tu esfuerzo es totalmente invisible aquí? ¿Te han hecho sentir como una carga cuando tú lo dabas todo? No permitas que nadie apague tu brillo con palabras de desprecio hoy. El respeto financiero es una forma de amor propio muy necesaria ahora. Cuéntame tu experiencia en los comentarios de este video ahora mismo. Quiero saber si tú también has tenido que luchar por tu lugar. Comparte este relato con esa amiga que necesita un glow up hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada nuevo. Tu apoyo es fundamental para que sigamos contando estas verdades crudas. Juntas somos más fuertes contra el gaslighting de este mundo actual. El eco de mi propia voz resuena con una seguridad que asusta. He pasado de la sombra a la luz en muy poco tiempo. Mi marido sigue intentando arreglar lo que ya no tiene remedio hoy. Algunos errores son definitivos y no admiten una segunda oportunidad ahora.
La logística de mi vida me dice que el camino es adelante. No miraré atrás cuando empiece mi nueva etapa de libertad total. Madrid me espera con sus calles llenas de promesas y de sueños. Mi cuenta bancaria es el mapa que me guiará hacia mi paz. Ya no hay espacio para la tristeza en mi nueva agenda diaria. Soy una mujer que ha recuperado su corona de reina absoluta. El poder ha regresado a las manos correctas en este hogar hoy. Lucía Valente ya no es la misma mujer que conociste al inicio. Cierro este capítulo de mi vida con una sonrisa de satisfacción. Alberto dormirá solo en una casa que ya no tiene alma hoy. Yo dormiré tranquila sabiendo que mi futuro es solo mío ahora. El director Valenzuela cuenta conmigo para liderar la nueva expansión regional. Mi carrera profesional es mi mayor orgullo y mi mejor activo hoy. He aprendido que la generosidad sin límites es un error grave. El amor debe ser un intercambio justo de respeto y de apoyo. Quien no te valora en la abundancia no te merece en absoluto. Esta es la lección que dejo para todas vosotras que me escucháis. Sed dueñas de vuestro dinero y de vuestro destino siempre hoy. El glow up definitivo empieza cuando dices basta a la injusticia. Soy Lucía Valente.